Buenas noches, mi nombre es Edilmer Ducuara, aquí para la actividad del diseño geométrico de vías. Tenemos en primera instancia un plano donde podemos observar unas curvas de nivel y unos alineamientos trazados que son posteriores a los cálculos que a continuación mencionaremos. Tenemos que dentro del diseño geométrico de vías hay unos factores muy importantes como son la seguridad, el menor tiempo de llegar de un punto a otro y sobre todo facilitar la transitabilidad por este corredor vial. Entonces, podemos decir que el diseño geométrico de vías es muy importante para lograr los objetivos en la construcción de una vía. Tenemos que como objetivos vamos a realizar un análisis de este trazado por medio de la realización de curvas circulares simples, que son las que estamos observando acá. En primera instancia, analizando el plano y con énfasis en el informe, podemos determinar que los objetivos son realizar la superficie de curvas de nivel a partir del levantamiento topográfico, lo cual es la base para un diseño geométrico, los puntos primarios A y B, que son controles, los radios mínimos con base en los parámetros asignados en las normativas, las dimensiones de los elementos geométricos de las curvas y realizar el plano del diseño geométrico. En primera instancia lo que tenemos es la línea de cero. La línea de ceros es una línea preliminar donde podemos determinar una pendiente favorable para el mismo, es decir, que tenga las mismas distancias entre las curvas de nivel y que corte la menor cantidad de las mismas, es decir, que presente una pendiente homogénea y que no se traslade de una curva de nivel a otra de manera intempestiva, máximo en este terreno que es montañoso y tenemos una pendiente superiores al 13%. Entonces, lo primero que tenemos que mirar es, de acuerdo al libro del ingeniero James Cárdenas Grisales, que de acuerdo a los tipos de terrenos tenemos unas pendientes máximas. Para nosotros tenemos una velocidad de diseño de 50 kilómetros por hora para un terreno montañoso. Entonces tenemos unas pendientes medias. Aquí tenemos la línea de ceros definida en la pendiente transversal del terreno. Los puntos de control pues son puntos donde vimos anteriormente el chequeo de inicio y de llegada de este corredor vial o de este tramo vial. La línea de ceros, como explicábamos, como mencionábamos anteriormente, pues tenemos que cortar la menor cantidad de curvas de nivel posible y que tenga una pendiente uniforme. Aquí tenemos la fórmula de la misma, hallando un valor de un 28 aproximado. O sea que es necesario que cada paso sea de 28 metros entre cada curva de nivel. Es decir, imaginariamente tenemos una terraza. La corrección de error por llegada, tenemos también las ecuaciones y igual tenemos que llegar con los cálculos de las deflexiones y las coordenadas que más adelante explicaremos. Aquí tenemos muy importante es que tenemos una pendiente de 3.62% y tenemos una llegada de 15.11 metros en error. Entonces tenemos que la alternativa, pues tenemos que buscar la que sea la que reduzca costos y sea la más viable técnicamente, teniendo una pendiente longitudinal promedio del 4.11%. Entonces, dentro de los parámetros de diseño tenemos las pendientes máximas de diseño para nuestra velocidad. Esta es una vía secundaria para una velocidad de 50 kilómetros por hora, es una pendiente del 7%. La velocidad de diseño tenemos también una tabla de estas del Instituto Nacional de Vías para un terreno montañoso y de un 50%. Entonces, podemos clasificarlo según el tipo de terreno montañoso y la categoría de la carretera secundaria, obtenemos, digamos, la clasificación dentro de este cuadro. Las distancias de visibilidad son distancias de seguridad para frenado y para adelantamiento. De esto igual el Instituto Nacional de Vías nos ofrece unos diseños para nuestra velocidad, unos valores para nuestra velocidad de diseño que son de 50 en distancia percepción-reacción, que es el tiempo que un conductor tiene para reaccionar ante un imprevisto en la vía. Igualmente para tramos con pendientes donde es un poco más difícil y dada la velocidad que traiga el móvil debe ser más larga. Entonces también vienen estos factores de ampliación. Igual la distancia de visibilidad de adelantamiento, donde tenemos en cuenta la velocidad que traemos y la del vehículo que tenemos que adelantar. Y la distancia de frenado en tramos con pendiente también viene especificado. A continuación, seguimos con un promedio de las distancias de diseño para las paradas, lo cual es muy importante, dándonos un resultado final
en adelantamiento para carreteras de 2 carriles. Vamos a los alineamientos horizontales. Para este caso trabajamos una curva circular simple, donde pues tenemos unos parámetros donde es el PI, punto de cruce de dos tangentes, el PC y el PT, que son los puntos de comienzo de la curvatura, y PT es el punto final, también denominado punto de tangencia, donde termina una curva e inicia una tangente. Los ángulos de deflexión, que pues son según el diseño, puede ser según la cuerda o pueden ser según el grado de curvatura de la misma, el radio, que es el elemento fundamental del diseño de una curva circular simple, y la longitud del arco en metros. Las tangentes pues son los elementos que unen las curvas y entre ellos se presenta un tramo vial. Es decir, venimos con curva, tangente, tramo, tangente, curva. Digamos que sería la representación típica. Aquí tenemos el alineamiento elegido en azul, donde se observa pues poco corte, una línea pendiente muy uniforme. Proseguimos, tenemos las coordenadas, el norte y este. Los cálculos de distancia es la raíz de la sumatoria o de la resta de las distancias que vienen dado por diferencia de nortes y de diferencia de estes al cuadrado, al final hallando un valor para cada uno de los tramos, obteniendo el valor final. Los rumbos, pues ya sabemos que son ángulos que vienen de acuerdo al alineamiento norte-sur y este-oeste. No pueden ser mayor de 90 grados y vienen con la dirección de los puntos cardinales noreste, sureste, suroccidente y suroccidente. Entonces vienen de 0 a 90. El azimut pues viene desde un alineamiento fijo en ceros y tiene el grado de la curvatura, tiene el grado total de la circunferencia 360, transportando en forma de cruz el valor de ese ángulo para cada uno de los puntos. Los cálculos de las deflexiones pues pueden ser según la longitud de la cuerda o de la longitud del arco y normalmente son cada 10 metros y son muy importantes porque ahí deriva la fórmula para la longitud de la curva circular. Aquí tenemos las deflexiones de alineamientos, en este caso viene para cada uno de los puntos y tenemos las deflexiones a partir del PI, aparentemente. Bueno, los radios mínimos también vienen acá de acuerdo a nuestra velocidad de diseño, nos dan un peralte, un coeficiente de fricción. El grado de la curvatura, en este caso estamos utilizando 2 el arcoseno de la cuerda sobre 2 radio, que es la fórmula aceptada. Los elementos geométricos tenemos que son la tangente, que son al inicio y al final. La externa es la parte que nos da desde el PI hasta la circunferencia. La longitud de la curva circular en este caso viene dado por una deflexión de cada 10, o sea, traemos una deflexión de cada 10 metros. Entonces la podemos llamar como un G10. El cálculo de las abscisas pues viene de la resta de las distancias de las entretangencias con el PI. Las entretangencias son muy importantes en la vida porque son la transición entre una tangente y una salida. Venimos con un grado de curvatura con un peralte y la entretangencia es ese tramo plano que nos permite diferenciar entre dos tangentes, entre dos peraltes distintos de dos elementos circulares, en este caso las curvas. Aquí tenemos los datos de entrada, tenemos los radios, las cuerdas, como mencionamos anteriormente, son cada 10 metros, los delta 1, delta 2 y delta 3, que son los ángulos de cada una de esas curvas y los grados de curvatura. A continuación, los elementos geométricos son hallados por medio de las ecuaciones que vienen asignadas anteriormente. El radio es fijo, el delta tenemos que hallarlo y esos son los dos elementos principales para hallar el resto, como el grado de la curvatura, la tangente, la externa y la longitud de la curva. Tenemos las abscisas de los puntos singulares de la curva, los más importantes, donde inicia el punto de inicio 1, el PC1, el punto de tangencia 1, el punto de inicio 2, así sucesivamente hasta llegar a los puntos de control A y B. De acuerdo a los resultados tenemos que si es necesario que para una velocidad de diseño los radios mínimos sean de 73 metros, dado que las deflexiones no necesita, o sea, no necesita tener grandes radios por la velocidad de diseño realmente. Es una velocidad media y los radios pueden ser relativamente cortos, pero que cumplan con los parámetros especificados anteriormente, o sea, mínimo 73 metros. Las deflexiones y las magnitudes de los elementos, pues son
Tenemos que entre mayor deflexión, las tangentes son más largas y por ende las longitudes de las curvas son mayores. Si tenemos curvas circulares simples para un diseño horizontal, vemos que la longitud del proyecto para este caso es 828.73 metros, pues viene de los cortes y de los despalmes que tienen esas curvas circulares. La pendiente longitudinal acordada y la ideal es del 4.11%. Entonces estamos cumpliendo en el criterio que viene dado en los cuadros del INVIAS. Bueno, las curvas circulares de distinto sentido presentan una longitud de reacción en las entretangencias de 5 segundos para el conductor que aplica el freno. Entonces tenemos que cumplir que en la distancia de frenado para una reacción de 5 segundos tenemos una distancia de 69.5 metros. Entonces, por lo tanto, está cumpliendo también. Eso es a grandes rasgos las primeras conclusiones que podemos tener. Ahora vamos con las recomendaciones. Nos dice, hallamos que tenemos un terreno de con pendientes mayores al 13%, por lo tanto es montañoso y tenemos que tener muchísima precaución con las distancias de visibilidad y frenado. El eje definitivo pues tiene una pendiente de 4.11%, lo cual está acorde con las reglas. Tenemos que un abscisado final con las curvas hechas es de 828.736 y la pendiente pues reiterando tenemos un 7% para esa distancia. Tenemos que, en conclusión, las entretangencias para esta velocidad de diseño corresponden a un tiempo de 5 segundos de reacción del conductor. Las entretangencias también están dentro de la tolerancia y tenemos una vía que puede considerarse segura. Y pues las longitudes mínimas no son necesarias allá porque tenemos unas deflexiones que son mayores a los 6 grados. Eso es todo. Muy amable. Muchas gracias.